Hola, muy buen día, esté muy bien. Hoy es 1 de septiembre, un día muy bonito. Bueno, hizo una tarde preciosa, al menos aquí en Tibás. Este es Cultura Electoral 22 y les voy a decir por qué hoy es un día muy bonito. Bueno, es decir, es el 1 de septiembre, es el primer día del mes del bicentenario de nuestro país, de Costa Rica. Entonces empezamos ya con las celebraciones del bicentenario. Bueno, no es cualquiera que cumple 200 años y nuestro terruño pues empieza a celebrar. Además, y es muy interesante, ¿verdad? También estamos celebrando desde ayer 31 de agosto el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Esto es muy importante mencionarlo porque por iniciativa de Costa Rica, en las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime que se iba a empezar a celebrar desde este año el Día Internacional de la Cultura Afrodescendiente el 31 de agosto. Y el 31 de agosto, esta es una celebración costarricense. El 31 de agosto siempre hemos sabido que es el famoso Día del Negro y de la cultura afrodescendiente en Costa Rica. Así que nosotros, es decir, esta es una celebración nacida en Costa Rica y que ahora también pues la exportamos y se celebra en todo el mundo. Entonces estamos con esas dos conmemoraciones. Pero además, para la gente que le gusta el fútbol, por supuesto, bueno, mañana juega la Sele contra Panamá en el estadio Rommel Fernández. Por eso estoy así, miren, de rojo. Claro que la Pacha es mucho más que fútbol y eso sí es muy importante, ¿verdad? Tenerlo bastante claro. Pero el fútbol también nos da alegrías y a veces un poquito de amargura y es parte también de nuestra idiosincrasia. Yo soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol y bueno, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en el inicio de la hexagonal final, es decir, de las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar. Vamos a tener una seguidilla de 3 juegos. El domingo nos visita México aquí en el Estadio Nacional y el miércoles recibimos también en el Nacional a Jamaica. Entonces tenemos 3 partidos importantísimos. Esto va a ser de alguna manera muy importante. Pero hoy venimos a hablar de cultura electoral, así que ya no les distraigo más. Vamos a informar también, bueno, que definitivamente, ¿verdad? Ya el Partido de Acción Ciudadana, el Tribunal Electoral Interno, definió que el candidato del Partido de Acción Ciudadana será Wilmer Ramos González, el guanacasteco, va a representar al Partido de Acción Ciudadana en las próximas elecciones del 2022, así que básicamente se va armando ya el cuadro definitivo de los 28 partidos inscritos, más o menos últimamente había como 23 candidatos confirmados, el asunto está en este intervalo, todavía faltan algunos ajustes para que tengamos una lista definitiva de parte del registro electoral, pero también, bueno, Rolando Araya lanzó su candidatura, la oficializó, igual que don Eduardo Cruzan, con el Partido Restauración Nacional. El señor Núñez Piña, al final, pues parece que no se lanzó, no hubo convención en el Partido Restauración. Y también dentro de los avisos que tienen que ver con las elecciones de 2022, es hacia allá, hacia donde vamos, al febrero del 2022, es que el señor Valenciano Camer renunció a la candidatura con el movimiento libertario. Entonces son como un resumen de los últimos movimientos electorales, porque ya está un poco agitado. Yo creo que ya a partir de este momento, a partir de septiembre, en realidad las aguas electorales se ponen cada vez más intensas. Acaba de salir la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, del CIEP, y este es un estudio al que nosotros le damos muchísima importancia porque consideramos que es uno de los más serios, de los más acertados, de los mejor diseñados y que nos ofrecen pues datos que son maravillosos para el análisis, para hacer proyecciones, para ver cómo está la situación, esa fotografía de este momento. Y para hacer el análisis de la encuesta del estudio del CIEP, tengo, por supuesto, ¿quién más? ¿Verdad? El invitado de Cultura Electoral 22 a el señor Daniel González. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Giovanni. Aquí siempre al pie del cañón, con todo el entusiasmo del mundo.
Muy bien. Un cafecito, Daniel. Ya tomé, ya tomé. Ya se me adelantó. Bueno, vamos a hablar rapidito, porque quiero que lo hagamos bien dinámico hoy, Daniel. La idea es esa, siempre ser lo más precisos posibles. Hay muchísima información, muchísimos datos, pero ya nosotros hicimos el estudio previo y queremos ofrecerle a gente que nos sigue, a la gente que ve el programa y que tiene la paciencia de escucharnos, ¿verdad? A Daniel con todo ese ánimo que proyecta y a este servidor que es un poquillo calmado así, pero los complementos. Pero muy bien. La encuesta del CIEP se hizo a 1,002 personas distribuidos en todas las provincias de manera representativa, es decir, también con representativa por género y por escolaridad, que esas son cosas muy importantes de la encuesta del CIEP. Por ejemplo, que hace una representación de quienes tienen primaria completa, quienes tienen secundaria completa y quienes tienen estudios universitarios, además de género y además de obviamente la distribución geográfica. Entonces, tiene un margen de error de 3.1%. Y bueno, esta encuesta no. Andan por ahí, por el 3,1% o menos. Bueno, eso es precisamente una de las primeras conclusiones que podemos ir sacando. Solo hay 4. En realidad, solo hay 4 aspirantes, porque... Perdón, adelante, son, Daniel. Veámoslos. Estos 4 son José María Figueres, que aparece con 17%. Ajá. Linet Saborío, 6%, si no me equivoco. Y en un empate técnico, quien sea el candidato del PAC, porque esta encuesta se hizo antes de la convención. Se hizo, de hecho, del 23 al 26 de agosto, mientras se realizaba el conteo de votos, el conteo manual de la convención del PAC. Correcto. El conteo tan largo y tan espacioso que tuvo, tan eficiente, ¿verdad? Que tuvo. Bueno, ese sarcasmo yo te lo voy a explicar dentro de un rato, Daniel. Yo te voy a explicar por qué fue tan largo. Después te dicen que sos fuente. Después te dicen que sos PAC lover, ¿verdad? Pero tengo una primicia. Bueno, ahora nos compartís la primicia de por qué eran como los koalas, eran, ¿no? Como los perezosos de Zootopia ahí, contando los votos. Pero es que, por favor, el oso perezoso es el símbolo nacional de Costa Rica. Bueno, esa es otra noticia recientemente así definido. Entonces, bueno, hey, hay que cumplir. Hay que hacer honor al símbolo. Eso mismo. Lástima que no. Ojo que está sonriendo, Daniel. Ojo que está sonriendo. Lástima que no tenemos leopardos en Costa Rica para que fuera el animal nacional, el leopardo. Para ver si acaso. La gacela, para que fuera más rápido. Bueno. La gacela, bueno, en fin. Sí, bueno, el PAC 4%, empatado con Fabricio Alvarado 4%. Creo que de aquí se pueden extraer en un principio 4 cosas. Creo que el nivel de apoyo de Figueres es históricamente bajo para un candidato de liberación. Johnny Araya salía 22, 21%, incluso más, incluso en algunas podía llegar al 25%. De Santi también andaba por ahí, 21, 22% en las pasadas elecciones. Si esa tendencia se mantiene, podría ser que Figueres saque menos votos incluso que Johnny Araya y De Santi. Al PLN le cuesta mucho conseguir voto del indeciso, del voto independiente. Sin embargo, no se puede negar que es el partido más grande y que ese 17% pues no es nada poco deseable. Es producto es producto de una base bien estructurada del Partido de Liberación Nacional que es fiel y que pues, tiene una maquinaria de movilización importante. Pero no deja de ser bajo para los estándares de liberación. Giovanni muy amablemente me está mostrando un cuaderno con unos datos que ustedes no pueden ver, estimados de la audiencia, que no veo en absoluto porque no se me permite. Ok, ahí se ve. No sé qué significa.
No sé qué significan Sí, porque es que no. yo quería, Daniel, que primero viéramos esto antes de sacar conclusiones sobre los resultados. Entonces le estoy metiendo aquí el caballo porque quiero que veamos que en la encuesta del CIEP, para sacar los resultados del 17%, del 6% y del 4% y del 4% que usted acaba de darnos, primero hizo una pregunta. La pregunta primera es, ¿usted piensa votar en las próximas elecciones? El resultado más o menos el que están viendo por aquí. No sé si lo pueden ver o se ve a la inversa como lo estoy viendo yo, pero es que bueno, nosotros somos bien inexpertos en esta parte del audiovisual. Entonces un 76% dijo que sí y un 24% dijo que no. Pero resulta que eso es muy interesante porque el CIEP, para definir la intención de voto, no se vale solo de ese 76% que está aquí, sino que le pregunta a las personas por quienes quieren votar y después hace una nueva pregunta. La nueva pregunta es, dentro de los que dijeron que sí quieren votar, que sí van a votar en las próximas elecciones, es decir, partimos del hecho de que hay un 24% que de ninguna manera, o sea, no va a votar, punto. Pero del 76% les pregunta si están completamente decididos, si están más o menos decididos, si tienen alguna duda y si piensan que posiblemente no voten. Entonces, escoge la opción primera y la opción segunda, es decir, los que sí van a completamente decididos a votar y los que posiblemente sí, digamos, es como un escalón menos, y de ahí saca este otro porcentaje. No sé si lo pueden ver, porque es que, bueno, así estoy haciendo grafiquitos, el 58%, ese que nos podemos ver ahí, ese 58% es entonces lo que el CIEP saca como intención de voto, lo que básicamente nos dice que el 42% entonces no está dentro de la intención de voto. Ven qué interesante, porque eso es una cosa muy particular que hace el CIEP y yo quería mostrarla. De ese 58%, insisto, el 53%, o sea, la mitad del 58%, el 53%, dice que ya tiene decidido por quién va a votar. No, perdón, el 53% está indeciso, no tiene decidido por quién va a votar. Entonces, lo que estamos aquí presentando es que en realidad el 47% de ese 58% son quienes realmente están decididos a votar. Eso nos lleva a un porcentaje cercano al 28%. Y de ese 28% del total de la muestra, es de donde se saca que Figueres tiene un 17, que Linares Saborío un 6, que un 4% para el PAC, que un 4% para Fabricio, un 2% para Villalta, otro 2% para Rolando Araya y todos los demás. Cuando yo hago el cálculo, porque es interesante esto, Daniel, cuando yo hago el cálculo de todo esto y reduzco los números, el 17% que está apoyando a Figueres, en realidad es un 3% de toda la muestra. Y Linares Saborío sería más o menos entonces como 1 punto algo por ciento, y el PAC y Fabricio estarían por menos del 1% del total de la muestra. Eso si partimos del hecho de que, bueno, es una encuesta representativa de la población, lo que nos está diciendo Daniel. Pero entonces, Giovanni, es que hay un mar todavía que conquistar, ¿verdad? me surge Es una decir, duda, que pero entonces, con esos números, con esos porcentajes tan bajos, ¿qué hacemos realmente nosotros discutiendo los resultados de una encuesta? Son resultados. exacto. Es decir, Bueno, podemos ir estableciendo proyecciones. Porque una de las cosas interesantísimas del tema de las encuestas es que siempre se ha dicho, por ejemplo, recuerden ustedes cuando se decía que el PAC empezaba con un 4%, que a veces ni siquiera estaba dentro del margen de error. Y entonces la gente ya extrapolaba los resultados de la encuesta de ahora en agosto como si ya fueran a suceder en febrero. pero Lo digamos, que esta encuesta nos está diciendo fundamentalmente es que todavía no podemos sacar absolutamente ninguna conclusión, porque
sencillamente en la última elección Álvarez de Santos llegó al 17% y Figueres ahorita, en el mejor de los casos, está en un 3%. ¿Cuánto le hace falta conquistar a Figueres? Digámoslo, yo difiero con vos en ese aspecto, porque pensar que Liberación Nacional va a sacar 3% en el 2022 es un absurdo. Me vas a perdonar, pero eso es ridículo, jamás. En el peor de los escenarios puede quedar de tercero hasta de cuarto, pero jamás va a sacar un 3% el Partido de Liberación Nacional. Eso es absurdo. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que ahorita, en este momento, ahora, lo que sí podemos pero ahorita, hacer es digamos, incluir a los no votantes. Si ahorita en este momento 97% de la población está indecisa, no hacemos absolutamente ningún ejercicio práctico. No, lo que pasa es que hay mucha gente que está con el 1, o sea, al final de cuentas, este cálculo que se hace, no estamos diciendo que el 90, que solamente es el 3, el 1 y el 1, no, es decir, en realidad, bueno, vamos a ver, la misma encuesta dice, por ejemplo, que el 77% es gente sin partido. Gente pero que es que vos estás diciéndome que Figueres es el 3%. Sí, de toda la muestra. De toda la muestra, pero estás olvidando que Saborío es 6%. 1% no es el proporcional de 3%, ¿verdad? Es menos. Son los votos que están decididos, más o menos. Ok, pero vuelvo al punto, digamos, el 6 respecto a 17 no es la mitad. Entonces, no es que Saborío esté en 1%, está en menos. Pero sí, es que yo creo que no estás entendiendo, Daniel. Vamos a ver. Te lo voy a poner con dibujitos. Te hago la señal ahí, ¿verdad? Ojalá pudiera tener dibujitos aquí para mostrarlo. El 17%, cuando haces el cálculo, el 17%, en realidad es el 3% de toda la muestra. Yo sé pero eso, sí, eso lo entiendo dentro bien. de esa muestra tenemos que excluir un 42% de gente que no tiene intención de voto. ¿Ya? Entonces, sin embargo, ese 42% que ahora de repente manifiesta que no quiere votar, puede ser que cambie de opinión. No puede ser, es que eso entonces, es lo que va a pasar. Recuerde, Daniel, suave, un momentito. Recuerde, además, y esto es muy importante, que quienes recuerde que el abstencionismo en Costa Rica es de un 30 a un 35%, normalmente. O sea, ese 17% que Álvarez de Santi logró en la elección pasada, ¿verdad? No incluye a ese 35% de abstencionistas. Sí, eso yo lo sé. Por eso es que okay, igual ahora, de Santi no si sacó usted reduce 27%. Bueno, sí. Yo creo que todo esto es jugar mucho con números, pero voy a ser sincero. Me parece que ahí la finalidad es decir, Liberación es un partido pequeñito. Ahora me van a decir que tengo sesgo hacia Liberación, pero es que a mí me gusta ser objetivo. Es decir, Figueres tiene el 3% del apoyo y por lo tanto realmente no es que va de primero, porque ese gran mar de abstencionistas, ese gran mar de indecisos se puede mover a otro candidato. Exactamente. Eso es absurdo, perdona, pero ahí te voy a decir que estás equivocado. Eso no es como pasan las cosas. Pero compénsame, eso sí. Es que eso pasaría si todo ese mar de indecisos se distribuye en forma más o menos equitativa entre todos los otros candidatos, pero eso no es lo que va a pasar. ¿Por qué no? Porque eso, es matemáticamente imposible. Ya me estás haciendo de Nostradamus. No, es que es matemáticamente imposible. ¿Cuánto dijiste ahorita que tenía Álvarez de Santi cuando empezaron las elecciones anteriores? ¿20 qué? 21%. En agosto del 2017. 21 o 22%. Correcto. Fíjate, tiene un 17%. ¿Cuántos votos terminó de todo el padrón teniendo Álvarez de Santi? Ese 21% de las encuestas tenés que restarle toda la misma resta que le restaste a Figueres. ¿O no? ¿O ahí sí no aplica? ¿Ves? Exactamente. Entonces, entonces me estás dando la razón. No, porque ese 20% de Santi es un 5% de la muestra, ¿cierto? Y en aquel momento, total. Más o menos, sí. Correcto. ¿Y cuánto sacó de Santi al final en las elecciones, restándole a los abstencionistas? 17%. No, y si ya le restamos abstencionistas, eso cambia. Fueron 420 votos que logró Álvarez de Santi. ¿Cuál es el porcentaje que sacó real de Santi restándole a los abstencionistas? Sí, 17. Menos los abstencionistas. ¿Y eso cuánto es de 5%?
no sacó entonces 3 veces más de Santi, de lo que le Es que vaticinaban las lo que encuestas. pasa es que nosotros estamos mezclando Ah, chayotes con entonces, peras. ¿Sabe por qué? no, Porque ningún nosotros no chayote o estamos, peras. O no funciona estamos para todos o no conscientes. funciona para ninguno. No, porque no estamos haciendo, en este momento no estamos considerando abstencionistas porque no lo tenemos. O sí, el 24% dice que no va a votar y el 42% no está dentro de la intención de voto. No, Es digamos, decir, que hay entre 24 y 42% de el personas que medio del asunto es posiblemente no voten. si lo que queremos es, yo sería feliz. Hoy, hoy. Yo sería feliz diciendo, uy, si no, Figueres no va a no va a subir, no, Figueres que va hasta fuera completamente de la carrera, tiene 3% de los votos. Fijo todo ese indeciso, pues el 90 y resto por ciento indecisos, fijo se va a distribuir entre los otros y Figueres va a salir bajísimo. Me encantaría decir eso, yo no No, no, deseo no, que no, no, Figueres. pero no es eso tampoco lo que estoy diciendo yo. Yo no estoy diciendo que todo el resto se va a distribuir. Lo que pasa es que sí tenemos que recordar y tener presente que en las otras encuestas, por ejemplo en la de Enfoques, el techo que tiene Figueres es muy bajo. Es decir, que Figueres estaba en un 72%, si no me equivoco, de personas que manifestaron que no votarían por Figueres en ninguna circunstancia, ni en primera ronda, Pero ¿sabes qué es lo ni que en pasa? Que segunda cuando ronda. vos estás 17% y el que está más cerca te lleva menos de la mitad, y con solo que de ese 72% que no quieren votar por vos bajo ninguna circunstancia, con solo que el restante 30 y resto por ciento, sí, ya ganaste. Es más, ni siquiera necesitas todo el 30% de esos que no están en ese que jamás van a votar por él. Bueno, pero es Con que solo que ahí lo hay haga, otra con solo que circunstancia. se le sume el 15%, ya te subiste un montón por encima de Linet Saborío que lleva 6%. O sea, no importa cómo queramos disimular el asunto. Yo soy tal vez una persona muy pesimista, pero es que me gusta ser realista. No importa cómo queramos disimular el asunto. José María Figueres va de puntero en las encuestas, por lo menos en esta encuesta del En la 100. intención de voto en este momento, Y por sí. mucho, y por mucho. Pero Daniel, O hay sea, todos los 47, otros candidatos sumados 47, no le hay llegan. un 47, pero eso no es nada Pero ese representativo del total. 47% que vos decís no se va a ir todos juntos a los otros. Vamos al punto este. Ok, Bueno, vamos puede al ser que segundo. sí y puede ser que No, no, eso porque no eso va a tiene que ver con suceder. el techo. No nos podemos engañar. Eso no Pensalo, va a suceder. pensalo bien, pensalo bien. No, yo No, no digo, jamás. Vamos a ver, yo primero no velo de hago esta manera. Ok, predicciones. todos los otros candidatos juntos, sumados, no llegan al 17%, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, no, eso es falso porque en realidad Ok, hay un montón de candidatos con un 1%, hay okay. varios de ¿Cuántos 2. son todos sumados? Entonces, por ejemplo, 6 más 4, 10, más 4, 14, más los otros 4, ya ahí vamos por 18 y hay un montón que andan dentro Okay. del 1%. Entonces, podemos hablar de que posiblemente estén un 25% el resto. Es que estamos Okay. hablando de que eso tiene que completar un 40 y No, yo no digo que gane en primera ronda, obviamente. Sí, estoy de acuerdo en que en primera no, no, ronda no, no no, gane. no, pero nadie está Pero, hablando de primera pero, ronda. pero yo sé, Estamos digamos, hablando, a como está actualmente el panorama. recuerden que hay un 53% de indecisos, hay un 2% de que no sabe, no responde, hay otro 2% ahí de que no contesta o algo así. Es decir, todo eso es un 47%. O Ok, sea, hay un 53% de indecisos y un 47% que sí van a votar. ok, De ese de ese 47 que sí 40, va a votar, yo te entiendo, de los ese 17, 47 que sí va a los votar, otros 30 se reparten entre el resto. de ese 47 que sí va a votar, esa pequeña mitad, que es menos de la mitad de la población, ahí es donde Figueres va ganando. Yo te entiendo tu punto, yo entiendo que lo que quieres decir es que Figueres no va ganando porque no tiene el apoyo de la mayor parte de la población, eso estamos claros. El asunto acá es que los Ni de otros, los indecisos que sí están de decididos los a votar, indecisos, pero de los indecisos, ni de los otros que podrían votar del otro 42%. pero de los indecisos y de los del 8,42%, así se distribuya en partes iguales entre todos los demás, Figueres sigue teniendo la ventaja, porque eso que vos decís, que de esos indecisos ninguno se va a decidir por él, no va a pasar. Una No, hay parte de gente ellos se que, van a hay decidir. algunos que se van a decidir por él, pero yo creo que no estás haciendo las proporciones adecuadas, Daniel.
No vamos a continuar con esto porque lo que estamos haciendo es un enredo. La gente que nos está escuchando va a decir, pero ¿qué es este arroz con mango? O sea, yo ahora terminé peor, ¿verdad? Si no entendía antes, menos ahora. Lo que yo sí quiero hacer resumen y dejar claro es que hay un 58% de personas con intención de voto. Bueno, ahí ya quitamos, pero déjame terminar, así. Daniel. Ahí ya quitamos el 42%, ahí ya terminamos, quitamos el 42% de los que no votarían. Sin embargo, ahí muchos puede ser que sí voten. De ese 58, la mitad, que sería un 30%, sí va a votar, aproximadamente. Un 27, 28% da el número. Ese 28% que sí va a votar, es decir, que finalmente es los que sí están decididos, Figueres se convierte en un 3%. Sí, de ese 28, claro, Figueres es un 3%. O sea que el 25% restante se reparte entre los otros. Si lo hacemos en relación con la muestra total, si lo hacemos solamente de No, los Giovanni, que tienen no, eso no va intención a de pasar. voto, entonces es diferente. Eso no va a suceder, Giovanni, te estás autoengañando. Figueres va de primero, no importa cómo lo querás, Por supuesto que va de primero. justificar. Es que eso está clarísimo. Ese porcentaje extra que vos no le estás contando, que supuestamente, digamos, lo lógico es que los porcentajes, obviamente cualquier cosa puede pasar, hasta donde sabemos puede ganar Sergio Mena, que va por 0,3%, porque puede ser que esos indecisos todos se decidan por Sergio Mena y gana con 50% en primera ronda. De ahí, fuera de la posibilidad no está, es una posibilidad una en 1.000.000, pero absolutamente imposible no es, por supuesto. Pero el punto acá es que estos porcentajes, conforme los indecisos se vayan reduciendo y se vayan decidiendo, una porción importante se le va a pasar a Figueres. Y o sea, que usted piensa que es proporcional. No es proporcional, eso no lo sabemos. Perfectamente bueno, puede ser que Figueres tenga más que los otros. Tampoco sabemos que Figueres vaya a crecer. O sea, yo no estoy defendiendo ni estoy planteando un deseo de que Figueres no crezca. Lo que yo estoy es planteando la realidad tal y como está. De la muestra total, el 3% está apoyando a Figueres. Es que si claro. partimos de que de la muestra total solo el 3% está apoyando a Figueres. Y que va a crecer al 5 y que va a crecer al 7 y que va a crecer hasta 17, pues eso es posible, por supuesto, también. Igual como todos los demás posiblemente crezcan. Recuérdese en las elecciones anteriores, cuando Villalta amaneció en diciembre siendo el segundo lugar, ¿verdad? Después de Araya. Bueno. Cuando Luis Guillermo Solís llegó a mediados de enero siendo el segundo lugar y después le ganó a Johnny Araya en las elecciones. Entonces, todas esas cosas y además el voto ahora es muy volátil, cambia de un momento para otro dependiendo de muchas circunstancias, muchas variables que intervienen. Pero entonces, el análisis es a la encuesta de CIEP de hoy. Yo no estoy jugando a Nostradamus ni estoy haciendo predicciones. Lo que yo estoy diciendo es que en este momento de la muestra total, el 3% está apoyando a Figueres y el 1% al INET, ¿sí? Y menos del 1% al PAC y menos ni ver, pero bueno, es que todos volvemos al punto. Sí, todavía falta un océano de gente ahí que tienen que convencer a los demás. Claro que sí. No tiene sentido analizar esta encuesta. Va en esta dirección. No, Daniel, ¿por qué no? Claro que sí. Se establecen proyecciones. Y una de esas, por ejemplo, que el CIEP hizo y que es muy interesante, es, por ejemplo, definir cuáles son los grupos poblacionales que todavía muestran más indecisión, que no tienen un candidato definido. Y entre ellos están las mujeres, vean usted qué interesante, perdón, las mujeres, los jóvenes entre 18 y 35 años y, curiosamente, también las personas con baja escolaridad. Es decir, las personas que tienen primaria completa o secundaria completa. Le voy a dar los datos en breve para que tengamos claro. Por supuesto, aquí estamos hablando de que sí hay, obviamente, mujeres que tienen candidato ya decidido. Obviamente sí hay jóvenes entre 18 y 35 que ya se decidieron,
Pero la relación entre ambos establece, digamos, un intervalo más grande que define muchísimo mejor, digamos, o que uno puede decir que hay más mujeres que están curiosamente, vamos a ver, ya se lo digo, en el caso de permítame que aquí tengo el dato. En el caso de los jóvenes de 18 a 35 años, de los que dicen que están dentro de la intención de voto, el 50% no tiene una candidatura decidida, solamente el 19%. Ojo, obviamente ahí está el otro 30% que faltaría, que dicen que no sabe, que no responde y que tienen otras respuestas. En el caso de las mujeres, la relación es que el 48% de ellas, o sea, la mitad, no tienen candidatura definida y solo un 25% que sí. Y en el caso de, en promedio, los que tienen primaria o secundaria completa, es decir, una escolaridad más baja, el 53% están diciendo que no tienen un candidato definido. Es decir, y el 24% que sí tienen candidatura. Lo que esto nos está diciendo es que la mayoría de personas que hay que conquistar de todo ese océano que estamos definiendo son mujeres, jóvenes y personas con escolaridad baja, en su mayoría. Y eso es un dato muy importante, muy interesante. Y vea, por provincias, ojo cómo está la cosa. Perdón, en Heredia hay más personas con candidato definido que indefinido. Pero la relación ahí es más estrecha, es de un 37 a un 33. Es decir, 37 personas, 37% dijo que sí tienen candidato y el 33% dijo que no. Y después en San José, en la segunda provincia que tiene más candidatos definidos, y los define como un 32-38. Tiene 32% están definidos y 88% no. Y en la provincia que tiene menos candidatos definidos es Limón, con un 48%. Es decir, ya si lo generalizamos, hay que decir, los partidos políticos tienen que ir a conquistar el voto, en su mayoría de las mujeres, de los jóvenes de 18 a 35 años, de las personas con menos escolaridad, es decir, los que tienen estudios universitarios están más definidos ya, tienen menos escolaridad, ya sea primaria o secundaria completa, y los limonenses, ¿verdad? Ahí es donde están los públicos más indecisos de todos estos grupos. Entonces, claro que la encuesta tiene mucha importancia y tiene mucho valor. Lo que nos dice es que hay un gran porcentaje de indecisos, que hay un gran porcentaje de gente que no quiere votar y que hay que ir a convencerlos. Y estas personas, estos grupos poblacionales, son los que hay que ir a convencer. ¿Me explico, Daniel? Pues sí. ¿Te fuiste? ¿Estás ahí? Así es. Estás muy callado, No, no. estás muy callado. Bueno, hay Sí, otra no, cosa interesante, hay otras cosas y conclusiones que el CIEB saca, factores muy interesantes que define, porque el CIEB habla de que el PAC, que es el partido oficialista, muestra un desgaste considerable. Sin embargo, a mí me pareció muy curioso porque el desgaste que tiene el PAC para empezar septiembre, o el decir, la intención de voto que tiene el PAC para empezar septiembre, no es muy diferente a la de los años anteriores. Entonces, sí, claro que a nivel de redes sociales, claro que a nivel de imagen está muy desgastada, pero a nivel de datos, yo no veo el desgaste. Entonces, el CIEP dice que esto abre la posibilidad de que se articule una coalición electoral anti-PAC, transitoria, pero que no se sabe de dónde podría venir esa coalición. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ideológico, que es además lo que a vos te gusta, yo te preguntaría a vos, ¿cuál sería entonces, si ya tenemos que Wilmer Ramos es el candidato, cuál sería, de dónde vendría esa coalición? ¿Serían los liberales? Es que era un poco lo que iba a analizar al puro principio, pero en realidad
con estos datos que me diste se me cayó completamente el análisis que iba a hacer, porque en realidad Lo más- 4%, 4% del PAC, ¿cuánto es? En realidad 0,5% en la práctica. Real- 0,78, una cosa así, Realmente, dentro de la muestra total, ¿verdad? claro, dentro de la muestra total, pero ya aplica lo mismo. En realidad es un Si lo número muy bajo. proyectas, tal vez se pueda establecer alguna Sí, pero posibilidad. es que eso sería especular mucho en realidad. Claro. Entonces, no sabría decirte la verdad sobre ese asunto. Lo que pasa es que, digamos, en las elecciones anteriores hubo también una similar alianza anti-PLN, es decir, todos atacaban en el 2014, por ejemplo. Todos atacaban al PLN, el PLN era el enemigo a vencer. Hoy parece que para todos el PAC es el enemigo a vencer, ¿verdad? Sí, Y eso es, prácticamente, digamos, eso no es la primera vez que pasa. En el 2006, el PUSC estaba en esa situación, después de dos gobiernos hartamente impopulares seguidos y después de dos fuertes escándalos de corrupción que involucraron al partido. Luego vino Liberación, la misma situación, dos gobiernos seguidos y algunos escándalos de corrupción, ¿verdad? Como la trocha, etcétera, ¿verdad? Y después viene el PAC, igual, exactamente la misma situación, prácticamente calcada, ¿verdad? Dos gobiernos, desgaste de dos gobiernos, un dos escándalos ciclo, de ¿eh? corrupción, ¿verdad? La cochinilla y el cementazo. Yo siento que al PAC le va a pasar lo mismo o le podría pasar lo mismo. Siempre es cierto eso que vos decís, siempre ha dado sorpresas, siempre saca más de lo que se le vaticina en los encuestas. Yo siento que mucha gente, el PAC tiene muchos enemigos, tanto a la derecha como a la izquierda, ya lo está dando por muerto, hay una amiga mutua, ¿verdad? Nuestra que pasa en redes sociales prácticamente todos los días 5 o 6 publicaciones diciendo que qué dicha que ya se murió el PAC, que qué dicha que el PAC está muerto, que qué dicha que el PAC nunca más, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? 5, 6 publicaciones en contra del PAC. Pero yo Bueno, yo, siento que muchas de estas, ¿verdad? Una amiga mutua, eh, yo siento que muchas de estas personas, y no solo ella, yo conozco mucha gente, claro. comentaristas que ya están dándolo por muerto, tanto de izquierda como de derecha que conozco. Yo creo que muchos de ellos se van a llevar una experiencia un poco amarga porque el PAC va a dar sorpresas como siempre, probablemente saque más de lo que se espere. No creo que gane y no creo que saque una tercera consecutiva. No es imposible, pero lo veo improbable. Pero sí creo que probablemente quede tercero, ya está de tercero en las encuestas sin candidato. Eso es muy inusual. Es decir, Es muy inusual, muy interesante, ¿verdad? Porque que sí ponga al PAC, eso es lo que nos habla, y ese es otro dato interesantísimo, Daniel, que dicha que comentas esto, porque me da pie para el otro dato que quería comentar de esta encuesta que me llamó poderosamente la atención, y es que eh, hay partidos que son más fuertes que el candidato. Es el caso de Liberación Nacional, es un partido que es más fuerte que el candidato. La encuesta establece ahí unos datos muy interesantes. Hay más, es decir, la gente sabe y conoce en Costa Rica, la mayoría de la muestra de Liberación, conocen al PUSC y al PAC, que son los tres que más nombran. Y él es el caso del PUSC. El PUSC es un partido más fuerte que el INED, ¿verdad? Es decir, el 56% de las personas que contestaron que conocían al PUSC dijeron que conocían al INED Saborío. Es decir, hay un 44% de personas que no conocen a la candidata, pero que sí apoyan el PUSC. Y parecido con Liberación, todos los que mencionaron apoyo a Liberación, un 90% conoce a Figueres, pero hay, digamos, algunos que no lo apoyan, o sea, que no le brindarían. Y en el PAC, aún siendo un partido con poca, digamos, porque esos tres partidos son los que más menciones tienen, pero aún siendo un partido con poco, digamos, arraigo, poca base electoral, que tiene una base electoral del 4 a 7% de las diferentes encuestas, etcétera, es un partido que aún sin tener candidato, finalmente, es decir, lo que se está diciendo es, hay gente que hoy es PAC. Como dirían los enemigos del PAC, los PAC Lover, las focas. Es decir, hay una base electoral de yo la creo que gente del PAC. la gente que lo odia tanto, que lo quiere ver muerto, que lo quiere ver enterrado, y que no saque diputados y que no vuelva a presentar candidato,
se van a llevar una sorpresa probablemente. Y yo creo que de tanto estarlo mencionando y de tanto darle importancia, de tanto temerle, más bien lo que hacen es revivirlo, fortalecerlo de alguna manera, ¿verdad? Generar una reacción diferente. No, y es Y que es además, interesante porque hay candidatos que son más fuertes que el partido. O sea, la gente no conoce, por ejemplo, el totalmente. partido de Fabricio Alvarado. La gente no conoce el partido de Rolando Araya. Rodrigo Y así, Chávez. y de Rodrigo Chávez. Esos tres en particular. Y después hay dos que están más o menos parejos, que es el caso de Villalta o de Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, que están como en un término ahí intermedio. Entonces, el Bueno, fenómeno es muy interesante. decía don Pepe que en Costa Rica, lo decía hace años, ¿verdad? Que en Costa Rica solo había dos partidos políticos, Liberación Nacional y Vanguardia Popular, porque según él, eran los únicos que tenían bases fieles. Pero hoy en día sabemos que no es así. Pero Partidismo. haciendo una cierta extrapolación, el sistema partido se ha desgastado mucho y la gente ya tiene una lealtad partidaria mínima y vota por el candidato más que por el partido, cosa que no era así antes. Pero Sí. ese votar por el candidato, sí. Si aquí en Costa Rica se permitieran las candidaturas independientes, te puedo asegurar que ni Rolando Araya, ni Rodrigo Chávez, ni ninguno de ellos tendría partido. Simplemente se lanzan independientes, como hacen en Chile y en Uruguay y en otros países. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar en esto, Daniel. Cuando yo veo que un candidato utiliza una franquicia, un partido como Sí. franquicia, uno se pregunta, ¿cuál es el equipo de ese candidato? ¿Cuál es su planteamiento ideológico, su plataforma? Propuesta, su plataforma, pero más allá de eso, que creo ¿Sabes que es más qué importante, parece? Parece que hicimos como un ¿cuál es el ciclo. equipo? ¿Sabes cuánto se daba eso? El personalismo que se daba en las elecciones presidenciales antes del 48. Si vos que sabes mucho de historia de Costa Rica, así era. ¿Acaso que cuando alguien votaba ya en los años 1800 por Rafael Iglesias, votaba por el Partido Civil? No, votaba por Rafael Iglesias. Lo mismo por Ricardo Jiménez Oriamuno, lo mismo Completo. por Ascensión Esquivel. O sea, ellos votaban, no votaban por el partido era únicamente una estructura que servía como plataforma para Pero yo caudillos. siento que entonces es decir, Se eso repite sucede la más con los historia. partidos liberales, porque si te das cuenta, Bueno, sí. el caso de Chávez, o, bueno, vamos a ver, Fabricio es neoliberal. Yo creo que en lo económico, Bueno, claramente su pensamiento va en esa línea. no creas, yo he La escuchado, explotación petrolera a favor del pesca de arrastre, es decir, ahí el hay problema con Fabricio, ahí muchos estamos indicadores hablando claros. de populismo de derecha, ¿verdad? El famoso populismo de derecha que se ve en muchos países con Trump y Bolsonaro y toda esta cuestión. Él lo que dice es lo que quiere la gente oír. Digamos, su posición es meramente, esto es popular. Ok, ahí es popular bajar Voy a hacer el canal interoceánico. Ahora vengo con una sí, gran propuesta totalmente, algo que que es se viene absolutamente hablando desde hace inviable, cualquier pero bueno, cantidad de años y muchos lo han él propuesto de dice lo todos que los la partidos. gente, él dice lo que la gente quiere oír, está bien, pero ahí el asunto es que algunas de las propuestas de Fabricio son propuestas estatistas también. Es decir, él muchas de las cosas que habla en programas de gobierno son económicamente de izquierda, Sí, pero la parte ideológica quizás solamente es todo aquello que tiene que ver con el sistema de creencias religiosas. es en lo único que tiene coherencia. Pero bueno, el medio del asunto es que ese personalismo parece estarse afianzando muy fuertemente en las candidaturas. Las excepciones son estas que vos dijiste, el PUSC, el PLN, el PAC y el Frente Amplio. Son Sí, los y el PAC, y en personas este caso, por ideológicas. ejemplo, Wilmer Ramos ahora está ante el reto primero, de unir al Partido Acción Ciudadana, porque terminó bastante maltratado después de esta convención, la división es muy clara, y segundo, convencer al electorado de que él también es un candidato importante, incluso más importante, y que tiene más peso y que su propuesta es mucho más importante que la del Partido Acción Ciudadana. Porque aquí hay una particularidad que, bueno, tal vez en algún momento podamos analizar, y es que don Wilmer Ramos se planteó como un crítico de la política económica del gobierno de Carlos Alvarado y arrastró a un grupo dentro del Partido de Acción Ciudadana que le dio su apoyo, que le dio su adhesión, que trabajó por él y que era un grupo claramente de personas que no estaban y que no eran afines al oficialismo alvaradista, contrario a lo de Carolina Hidalgo. Vean, yo les voy a contar, yo les hablé de una primicia y les voy a cumplir. Se ha criticado muchísimo lo del conteo. Yo recibí una llamada
Bueno, he recibido varias llamadas interesantes dentro del Partido de Acción Ciudadana de personas que me informan cosas. Y una de esas llamadas que tal vez no voy a mencionar porque evidentemente hay que proteger a las personas, son fuentes que dicen cosas, pero es una persona que está ahí, ¿verdad? Que es una persona que estuvo dentro del proceso, que no es necesariamente una persona de ninguna de las dos tendencias, es decir, tenía una visión objetiva de lo que sucedió. Y esta persona me dijo que el gran problema del conteo manual de votos que se dio en el Partido de Acción Ciudadana no fue el conteo de votos, o sea, no era que necesitaban un abaco para contar los 16,000 votos, eso lo pudieron haber contado en una mañana. Si realmente solamente hubiesen tenido que contar los votos. Pero resulta, ojo Daniel, que eso es interesante, que empezaron las impugnaciones y que las apelaciones e impugnaciones que se dieron eran por cosas que podían parecer incluso absurdas o ridículas, pero que el Tribunal Electoral Interno tuvo que atender por legalidad, ¿verdad? Y entonces eso fue alargando el conteo, es decir, ya no solamente se contaban los votos, sino que tenían que contarse incluso los restantes. Y en una convención donde se imprimieron creo que 150,000 papeletas y se usaron solo 16, el conteo mayor era el de los sobrantes, porque obviamente hubo un montón de papeletas que sobraron. Y a veces no coincidía porque faltaba una. Y entonces tenían que volverlo a contar. Y ahí ese proceso se fue alargando precisamente porque ese procedimiento legal tenía que cumplirse. Y al parecer, según me dicen, pues evidentemente había una tendencia que estaba muy nerviosa, que estaba muy preocupada porque podía perder y que fue la tendencia que perdió, que fue la tendencia que más extendió lo del conteo y aún ya para el viernes, cuando se da el caso de Punta Arenas, del Cantón Central de Punta Arenas y de un distrito de Acosta, principalmente, que es donde se dan mesas, donde don Wilmer Ramos tuvo una votación muy alta. Ahí es donde ya ellos pegan el grito al cielo, ¿verdad? Y quieren impugnar esos votos, pero no hay jurisprudencia, no hay legalidad para impugnar un voto que está como una firma claramente establecido. Y entonces exigen al Tribunal Electoral Interno a que les dé los 3 días de plazo para estudiar el caso e ir haciendo las impugnaciones. En realidad, lo que había detrás, y esto sí ya lo comentaron diversas fuentes, era una negociación porque la tendencia de Carolina Hidalgo, viendo que había perdido por cerca de 150, en aquel momento se hablaban de 174 o 177 votos, al final terminaron siendo 150 votos, quiso negociar puestos a diputaciones. Entonces quiso decir, vamos a apoyar a un Wilmer Ramos, está bien, no hay ningún problema, ganó, pero queremos que nos garanticen estos lugares importantes para las diputaciones. Entonces se habló del caso de un señor Zamora de Punta Arenas, se habló del caso de Eduardo Solano de Cartago, el ex viceministro de Trabajo, que era el jefe de campaña de Carolina, y de otro señor que también creo que de apellido, no voy a decir porque no recuerdo exactamente, pero que había 3 hombres que estaban peleando por un puesto, por una plaza, en una candidatura de una mujer que había defendido claramente el feminismo, y a mí eso me parece profundamente contradictorio. Es decir, se hablaba del feminismo, de la defensa de la mujer, del tema de la paridad, pero que finalmente lo que estaban queriendo defender era una cuota de poder. Y la ansiedad y el nerviosismo, y incluso hubo momentos de alteración, precisamente, y el alargar todo ese proceso se dio precisamente porque el TEI estaba obligado a cumplir con esa legalidad. Al final, la tendencia de Hidalgo pues desiste, y entonces el tribunal decide dar las declaraciones y mañana ya va a entregar y van a oficializar a don Wilmer Ramos mañana jueves 2 de septiembre
van a oficializarlo como candidato. Este tipo de procesos, Daniel, se dan en todos los partidos. Es decir, si hay impugnaciones, si hay una de las tendencias que no quiere perder o que tiene dudas sobre cómo se manejaron los votos, si hubo chorreo de votos, por ejemplo, siempre ha sucedido. El Partido de Unidad Social Cristiana, por ejemplo, duró 10 días para dar los resultados del voto electrónico, ni siquiera del voto manual, porque no hubo conteo manual en el PUSC. Y al final, un mes después, dicen que en realidad los votos no fueron los que habían declarado 10 días después, sino que había sido 24% menos. Explíqueme eso. Y eso nadie lo cuestionó, y entonces todo el mundo quedó calladito. El mismo Pedro Muñoz, que había pedido fotocopias de todas las actas de votación porque tenía dudas, al final se quedó también callado con lo que había pasado. Entonces, en el Partido de Unidad Social Cristiana se dio algo parecido. El mismo Rolando Araya también mostró dudas serias sobre que en Liberación Nacional no le hubiesen montado un fraude. Él dijo cosas que indicaban que estaba en esa duda. Don Rolando Araya iba perdiendo por un margen de 19% al principio del conteo de votos en Liberación Nacional. No se nos olvide eso. Y al final terminó perdiendo por un 10%, la mitad de lo que había empezado teniendo. Y la Unidad Social Cristiana declaró a Inés Saborío ganadora con el 13% de las mesas escrutadas. Faltaba el 87%. Claro que la diferencia era muy grande y eso está clarísimo. Pero en el caso de Figueres se fue acortando y yo sé que muchos ahí se pusieron nerviosos y el mismo Araya ha dejado claro que él no está totalmente convencido. Entonces, en los 3 partidos que hubo convenciones, hubo dudas, hubo alargamientos, extensiones con el conteo de los votos. Esto de que finalmente en el PAC, que hubo un conteo manual, que sí fueron menos votos, también, digamos, es parte del proceso de transparencia y de legalidad que se debe, que suceden en estas elecciones. Lo que pasa es que yo siento como que, claro, pues el PAC es el partido a vencer y los opositores están muy claros en que cualquier cosa dentro del PAC es criticable y bueno, esa es una campaña electoral, así es como se mueve y posiblemente así vamos a ir hasta febrero del 2020. Terminamos, Daniel, si quieres agregar algún comentario, hable ahora o No, es solamente que eso que vos decís de que pasen todos los partidos, te iba a corregir, pasan los partidos grandes, digamos, no pasan los partidos pequeños, ¿verdad? Eso, vi bueno, un pero es que en los partidos amigo de, pequeños, a ver, Daniela, hay que tenerlo bien claro también. Si no hay convenciones, si todo es no hay, es que democrático, es el ¿verdad? punto, ellos Sí. no tienen, son partidos que no tienen tendencias, no tienen realmente mucha disputa. Yo tengo de contacto al secretario de un partido de estos que está ahí por el 0,3%. Y él criticaba mucho esto. Y todos los días puso que el PAC era una distribución de puestos para diputados, que qué barbaridad, que el PUS también, que era una distribución. Yo le pongo, eso pasa en los partidos que tienen la posibilidad de sacar diputados. Creo que no le hizo mucha gracia, ¿verdad? Pero es normal, como vos decís, es normal. Y solamente aporto que en el caso de lo que estábamos hablando del PAC, me parece que, como te digo, es un paralelismo. Liberación tuvo su peor resultado. Bueno, no sabemos todavía en el 2022, pero por lo menos tuvo su peor resultado, o uno de sus peores resultados después de 2 periodos consecutivos, para el caso de Johnny Araya. Y bueno, no, en realidad el peor fue con De Santi, pero ahí estuvieron involucrados otros factores también. La unidad tuvo su peor resultado después de 2 periodos, después fue subiendo un poco. Creo que al PAI le puede pasar parecido. Un mal resultado en 2022, pero después recupera. Como vimos que recuperó el PUS con PISA y ahora está recuperando bastante con Inés Saborío. Liberación no va a recuperar hasta que no se cambie la cara, no empiece a mostrar figuras nuevas, frescas, diferentes. Poner al mismo Figueres otra vez fue creo que uno de sus peores errores. Y creo que Rolando Araya también va a partir el voto liberacionista. Sí,
Y bueno, ya se llevó algunas figuras, ¿verdad? Incluso están como candidatos a diputados en el partido de don Rolando Araya. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hoy tuvimos un programa bien intenso. Ahí nos agarramos de las mechas, Daniel y yo, ¿no? Que tenemos bastantes mechas que agarrarnos en los Sí, dos, por eso es que estamos pelones, por agarrarnos de las mechas. por Pero estar agarrándonos de las mechas. vos sabes que eso es bueno, porque yo siempre he odiado esos programas donde todo es como el sketch este de, yo no sé si alguna vez te rompeportones, el de, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Sí, No voy a, todo está fríamente calculado. no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero ciertos medios son así, que los comentaristas son todo lo que dicen los comentarios. Claro, tenés toda la razón, por supuesto, por supuesto. No hay discute, no hay debate, no hay esa dinámica de cuestionar las cosas. No, sí, y está muy interesante porque además yo creo que a partir de lo que hoy nosotros discutimos o debatimos con respecto a este tema de las encuestas, da para más adelante, porque sí tenemos que ir midiendo. Yo creo que las encuestas son una herramienta que además está muy cuestionada, pero es una herramienta, evidentemente, ya hemos estado de acuerdo vos y yo en eso sí, que es muy útil para ir conociendo un poco cuál es el panorama, qué es lo que está sucediendo y también en algunos momentos para hacer algunas proyecciones. En este caso es interesante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, tal vez la interpretación de los números entre Daniel y yo no estuvo muy clara y no, es decir, no estuvimos de acuerdo, pero precisamente tal vez algunos de ustedes están pensando, no es que Daniel tenía razón, o otro tal vez está pensando que Giovanni tenía razón. Bueno, está bien, de eso se trata y esa es la dinámica de la democracia, de la política electoral. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Recuerden el tema de compartir, recuerden el tema de que este programa, además, este debate y todo esto que hacemos también es para aprender, para que ustedes aprendan, pero sobre todo nosotros, porque yo ahora les voy a decir, después de este programa me voy con un montón de dudas y Daniel me puso ya ahorita como a tirar líneas, yo. Entonces, bueno, eso también es muy provechoso. Daniel, un abrazo y que estén muy bien todos ustedes. Daniel, nos hablamos. Daniel, ¿te vas a despedir? Hasta luego a todos. Se me perdió Daniel. Aló. Ahí está. Bueno, hasta pronto.